buenos días a todos y gracias por estar hoy con nosotros para hablar de la reforma laboral del 2022. Mi nombre es Enrique Belzuz Fernández y soy el director general de Belzuz Abogados. Hemos tenido que esperar un poco y con alguna ansiedad el viernes pasado a que la reforma haya sido completamente aprobada, lo cual nos causaba alguna inquietud por no poder dar este seminario, pero finalmente, bueno, pues se ha aprobado y creo que es bueno para todas las partes implicadas. Y de esta manera, antes de nada y antes de que los compañeros del Departamento Laboral de Madrid comiencen a hacer el seminario y hacer sus intervenciones, me gustaría rápidamente haceros una breve introducción de Belzuz Abogados. Antes de nada, una vez más, bienvenidos a todas las empresas que hoy estáis presentes y que aquí nos hemos permitido, para daros también visibilidad, colocar los nombres de las empresas. Estamos hablando de unas 150 personas y de unas 90 empresas las que están hoy presentes y será un placer intentar daros toda la información que tengamos, aunque estemos en los momentos más incipientes de la reforma laboral. Bueno, Belzuz Abogados es un despacho que fue fundado en Madrid hace 60 años, más de 24 años ya casi de presencia en Portugal. Fue fundado por Enrique Belzuz Larruy, mi querido padre, en el año 58. En cuanto a las áreas de especialización, podemos decir que es un despacho multidisciplinar, con las áreas que a continuación se detallan, con un marcado acento en seguros y en mercantil, y en procesal, y en laboral, y en fiscal, más otras áreas como las que se detallan ahí. Nuestro concepto de servicio se basa en las prácticas que forman parte de nuestra filosofía y que se han inspirado en nuestro fundador, don Enrique Belzuz Larruy, siendo nuestra proximidad, accesibilidad total y disponibilidad, rapidez en la respuesta, siendo claras y sencillas, flexibilidad y transparencia a la hora de negociar nuestros honorarios, seniority, siendo que la mayoría de nuestros abogados son seniors, aunque por supuesto nos hacemos apoyar por juniors, y una clara vocación internacional. Tenemos oficinas propias en Madrid, Lisboa y Porto. Llevamos 6 décadas asesorando empresas en los más diversos sectores económicos de España y Portugal, Europa, Latinoamérica y otros países a través de nuestros grupos internacionales de abogados, tanto grupos generalistas como grupos de seguros. Y es nuestra vocación y sigue siendo acompañar a muchas empresas en sus inversiones por todo el mundo. En cuanto a las actividades de nuestros estimados clientes, pues aquí dejamos también unos comentarios, unas notas sobre las actividades, que son muy variadas, lo cual nos da pues una experiencia transversal muchas veces de los asuntos. En cuanto a otras organizaciones a las que pertenecemos, en Portugal concretamente Nominaoria es una compañía que se dedica a hacer contabilidad y nóminas y que trabaja estrechamente con Belzuz, con lo cual hacemos un 360 para nuestros clientes en cuanto a lo que son los servicios jurídicos y los servicios de contabilidad, fiscalidad, nóminas. En cuanto a Insuralex, fuimos miembros fundadores de Insuralex, Global Insurance Lawyers Group, que conforma actualmente países que están representando prácticamente todo el mundo. Yo concretamente tengo el honor de ser tanto directivo de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa en Madrid, en España, como la Cámara Luso-Española en Portugal, en Lisboa, lo cual también ofrece a nuestros clientes la posibilidad de hacer presentaciones de otros clientes. Es nuestra vocación mucho en Portugal, también aquí, el presentar a clientes para desarrollar negocios, entra dentro de nuestra vocación y los clientes lo agradecen mucho, indudablemente. Y ya vamos a hablar un poquito del departamento laboral. Es un departamento que ha venido creciendo de la mano de Pedro Gómez Rivera, de su director y de sus componentes. En laboral, pues el departamento es capaz de cubrir muchas áreas dentro de la especialidad de laboral, como las que se detallan ahí, incluyendo pues todo lo que es el asesoramiento a expatriados y de nuevo lo internacional está muy presente. Lo que quiero hoy resaltar es que esto es un primer seminario
sobre la reforma laboral, porque lógicamente vamos a ir viendo reales decretos que van a ir desarrollando esta reforma, y entonces nuestra intención es iros convocando de aquí a mayo, en cuanto vayan saliendo los reales decretos, vamos a ir convocando para ir comentando y para ir profundizando en el desarrollo de esta ley. Por ello, es posible que hoy algunas preguntas tendrán que ser aplazadas para esos momentos de desarrollo de la normativa, de contratación temporal y formativa, como puede ser el nuevo también régimen de los ERTES, dos pilares que todavía no están claros. Tener en cuenta que esta ley acaba de salir y la gente pues la está estudiando y la está aprendiendo y la está aplicando. Entonces, habrá más seminarios, os avisaremos oportunamente. Bueno, Pedro Gómez Rivera es el director, es asociado profesional dentro del plan de carrera de Belzulla, una proyección fantástica, y goza pues de la confianza de muchísimos de nuestros clientes por su manera de trabajar profesional y rápida. Pedro se rodea, en este caso, de dos compañeros más, de Seniority también, de Francisco Rodríguez Bermejo, que es un compañero que lleva ya varios años con nosotros, a plena satisfacción para nuestros clientes, y muy motivado y muy vistiendo la camiseta del equipo, tal como la compañera Ana Escandel Lucas, que también lleva un año y pico con nosotros, pero a plena satisfacción, siendo los tres los que hoy nos van a dar un acompañamiento sobre la nueva ley, sobre la reforma laboral del 2022. Las preguntas las podréis formular a lo largo del seminario, cuando tengáis por conveniente, siendo, bueno, ya sabéis, en la opción preguntas y respuestas, localizada al pie de vuestras pantallas. La presentación estará disponible en los próximos días, tal y cual es nuestra costumbre, para que podáis también tener acceso a ella, aunque la pongamos 3 o 4 días y luego desaparece, pero eso significa que, bueno, que vais a tener las presentaciones, cuál es nuestra siempre vocación de que podéis atender a los seminarios, por supuesto tomando notas, pero también contando con que vais a tener las presentaciones. Pues bueno, yo me callo y dejo la palabra a los que saben, y nada, que tengamos un buen seminario y nos vemos después en el turno de preguntas y de respuestas. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por haber acudido hoy a nuestro seminario. Adelante, don Pedro Gómez Rivera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la presentación. Como comentaba Enrique, este es un primer seminario en el que, bueno, por su duración yo creo que vamos a tocar bastantes de las materias que tiene. Yo aprecio que la ley tiene como 75 hojas cuando el Estatuto de los Trabajadores ya solo tiene unos 100 y pico, es decir, que imaginaos también la enjundia de esta ley, y sobre todo lo que está por venir. Como ha anunciado Enrique, pues tenemos previstos próximos semanarios, porque yo al menos, cuanto menos, y sobre los temas más importantes de la reforma laboral, entiendo que hay una serie de reales decretos que van a tener que ser cambiados, porque aunque no hay una expresa derogación normativa, sí que dice que se deroga todo lo que suponga este real decreto. Entonces tenemos reales decretos en el que se desarrolla la contratación temporal, que es el artículo 15, que es del año 98. Tenemos otro Real Decreto del año 98 que regula el artículo 11 de los contratos formativos, que como veréis se le ha dado la vuelta, y tenemos también un Real Decreto que es el de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción, que son los denominados ERTES, que es del año 2012, y preveemos, obviamente, se tienen que modificar y adaptar a la nueva legislación, por lo cual yo creo que una vez que tengamos estos reales decretos pues ya sobre la mesa, podremos tener mucha más claridad, esperemos, de lo que es esta norma, y procederemos, pues como bien ha explicado Enrique, pues os avisaremos una vez que aparezcan estos reales decretos, y preparemos seminarios que quizás sean ya más temáticos con respecto de temas ya más concretos, no en su desarrollo, ¿no? En cuanto al temario ya específico de los contratos temporales, ya sabiendo que empezarán el próximo 30 de marzo, el primer cambio que llama la atención es respecto al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se regulaban los contratos temporales y se siguen regulando, es
que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Es decir, esto yo creo que es algo que toda la legislación, todo el estatuto en sí está basado sobre la idea, y esto no es nuevo, de una relación laboral indefinida. Y siempre, llevo ya 26 años y gente que tenga más experiencia que yo, que seguro que hay alguno presente, sabe que siempre la legislación laboral se ha basado sobre una contratación indefinida, siendo la temporalidad la excepción. Y además tiene que ser una excepción causal. Es decir, digamos que en el aspecto general o idea general, yo creo que esta reforma no viene a cambiar esa idea, sino que viene a reforzarla y a establecer otro mecanismo de temporalidad que ya veremos el efecto que tiene. Pero creo que esto es una idea que sí que ha estado siempre y ahora la refuerzan. Es decir, el contrato, la presunción es por tiempo indefinido y solo será la excepción, la temporalidad. Pues vamos a pasar, ya os he dicho que el contrato de obra o servicio se elimina y es la principal, digamos para mí, a mi modo de entender, la principal novedad o calado de la reforma laboral, y el denominado contrato eventual ahora se llama contrato temporal por circunstancias de la producción. Es simplemente un cambio de nombre porque la naturaleza más o menos es la misma. Lo único que ahora aquí sí distingue dentro de este tipo de contrato dos modalidades. Ahora las explicamos. Pero para hacer un contrato temporal por circunstancias de la producción es necesario que se identifique en el contrato, sacarán los modelos nuevos, el INEN, la causa habilitante de la contratación temporal, será la situación 1 o la 2, que os voy a explicar ahora, y luego las circunstancias concretas que justifiquen esa contratación temporal y su conexión con la duración prevista. Aunque esto puede aparecer unos nuevos requisitos novedosos o han cambiado, no, es que el contrato temporal siempre ha requerido que se especificara una causa. Y por mi experiencia, y yo creo que la de muchos de vosotros, la contratación temporal muchas veces fallaba en la elaboración de esos contratos. Es decir, hazle un contrato de 6 meses, luego veremos cómo va. Para eso está el periodo de prueba. El contrato temporal requiere que se identifique, pero no ahora, con esta reforma, sino antes. Que se identificara, pues mire usted, tengo un exceso de pedidos por el cliente tal y tal, que me han pedido, tengo 3 meses, y eso había que ponerlo en el contrato y luego probarlo en caso de juicio de que un trabajador entendiera que su relación laboral era indefinida. Es decir, que en este aspecto, aunque pueda parecer que lo que requiere ahora la norma es que especifiquemos con claridad, aunque ya se especificaba, pero yo creo que aquí ahora no lo recalcan. Es decir, que la contratación temporal siempre ha de ser causal. Es decir, voy a necesitar una causa. No es de ahora, es de antes, pero bueno, quizás ese es el problema de la elevada tasa de temporalidad y el abuso de la temporalidad, que se hacen mal, ¿no? También depende de las consecuencias de lo que ocurre, si se hacen mal o no. Ahora luego veremos al final el régimen sancionador cómo ha cambiado y cómo quizás ahora vamos a tener que tener más cuidado a la hora de hacer contratos temporales por las consecuencias jurídicas que pueda tener. Pero hasta aquí nueva de la norma, a mi entender, tampoco cambia mucho la situación. Y ahora sí que entramos al primer contrato de circunstancias de la producción, donde aquí lo que nos dice la norma es que, un momentito, que tengo una pantalla aquí, que será el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Y aquí, cuando habla de incremento ocasional e imprevisible de la actividad, está refiriéndose pues tengo un pico de producción, tengo 100 personas y necesito 10 para sacar este proyecto, aunque sea un mes, 2 meses o 6 meses, y ahí es donde tendremos que pues luego poner esta causa, este incremento ocasional e imprevisible. No podremos poner en el contrato, mira, es que tengo un incremento, no, tendremos que identificar cuál es ese incremento ocasional e imprevisible y además conectarlo con la duración. Aquí nos hace una advertencia también la nueva norma relativa al contrato fijo discontinuo, que os explicaré más adelante. Es decir, porque yo entiendo que lo que quiere decir aquí la norma es que si son incrementos ocasionales, pero ya previsibles, es decir, que se me dan siempre la misma circunstancia cada año en los mismos meses, pues probablemente, y aquí ya veremos el desarrollo jurisprudencial,
pues lo que nos quiere indicar la norma es que vayas usted al contrato fijo discontinuo. Pero bueno, en principio yo creo que esto está claro, es decir, hay una nueva terminología, incremento ocasional imprevisible de la actividad, pues quizás es todavía más ambiguo que acumulación de tareas, exceso de pedidos. Yo creo que ahora nos han dado todavía una frase que puede ser muy interpretativa, pero bueno, esta es la nueva norma. Y aquí al final también nos aclara que en este tipo de contratos aclara que dentro de las oscilaciones, que pueden ser otras, no significa que solo sea esta, se entenderán incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales. Es decir, que bueno, que en determinado momento, pues ya sabemos, porque aquí había cierta... No lo teníamos en el estatuto. Yo creo que el Tribunal Supremo ya venía dictando sentencias, la mayoría de ellas relativas a que cuando había sustituciones de vacaciones, el contrato que procedía no era el de interinidad, sino el de eventual, pero bueno, tampoco realmente no había una doctrina clara a mi entender y bueno, se daban esas no estaba previsto en el estatuto, pero ahora por lo menos sí que nos han aclarado que, bueno, pues si tengo un periodo vacacional que tengo que sustituir gente, pues que tengo que acudir a este contrato, no al de sustitución. La duración de este contrato no podrá ser superior a 6 meses, aquí no cambia nada y por convenio colectivo se podrá ampliar hasta 1 año de duración, es decir, que también tenemos más o menos el mismo régimen de temporalidad del contrato eventual. Aquí nos aclara que si se concierta por una duración inferior a la máxima legal permitida, ya sea 6 meses o 1 año, o bueno, he dicho hasta 1 año, puede ser que un convenio ponga 9 meses, es decir, pone el límite de 1 año. Ya veremos la negociación colectiva en los próximos años cómo va adaptándose a esta nueva regulación, porque esto es un camino que tenemos que recorrer y que va a durar unos cuantos años. En el caso de que el contrato, pues como os he dicho, pues solo se podrá prorrogar una única vez sin que se exceda de la duración máxima. Y luego dentro de este contrato, por circunstancias de la producción, nos han puesto como, bueno, otro tipo, es decir, os he dicho que habría 2 y este es el segundo. Este es un poquito más novedoso, digamos, en su actuación y en su ámbito, son situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Esa duración reducida y delimitada es un plazo de 90 días en el año natural. Esos 90 días no podrán ser utilizados de manera continuada y en el último trimestre de cada año deberán trasladar las empresas que usen este tipo de contratación a la representación legal de las personas trabajadoras una previsión al menos del uso de estos contratos. Sin más, voy a dar paso a mi compañero Javier Rodríguez, que nos va a explicar el siguiente módulo. Bueno, ahí te dejo, Javier, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, Pedro, por la exposición. Creo que vamos a hablar mucho en los próximos días y meses sobre lo que es el fijo discontinuo, que vaya nueva legislación que le han dado y vaya lavado de cara que tiene. Así que yo voy a hablar de la parte de los ERTEs y ya sin más dilación voy a compartir con vosotros la presentación y vamos a empezar la ponencia. Lo que está cambiando aquí es el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que hay una serie de cambios que no son propiamente nuevo, solo va a haber una cosa, que la vamos a explicar con mucho detenimiento, que es el mecanismo red, pero lo que vamos a ver en novedades importantes que ha habido en los ERTE ETOP son novedades en el sentido de que se incorporan por vez primera al aparato legislativo de lo que es el Estatuto de los Trabajadores, el 47. Pero son novedades que ya se han ido desarrollando prácticamente todas, durante la legislación de pandemia. Aquí sí que tenemos una novedad que vamos a ver que recoge o resucita, por así decirlo, que era una ley que se derogó en el año 2010 para otro asunto, los despidos colectivos, que es el mecanismo red. Y va a ser una cosa bastante interesante y que va a tener mucho recorrido a futuro. Hay unos nuevos ERTEs de limitación e impedimento, repito, nuevos no son porque de hecho aquí ya los hemos venido aplicando durante la pandemia y es desde el ERTE de rebrote de lo que fue la desescalada, la legislación laboral de desescalada, ya lo conocemos, pero sí es verdad que se incorpora y esto va a tener mucho juego y mucho que decir. Va a haber bonificaciones, esto sí que es novedad ya pura del Estatuto de los Trabajadores. Había ERTEs, pero no había ERTEs bonificados, sino que para bonificarse había que esperar a un consejo de ministros, como vamos a ver. Aquí sí que van a estar todos bonificados con esos requisitos. Esto es el punto que más me llama a mí la atención, que es el tema de una cláusula de salvaguarda del empleo bien definida. Atrás va a quedar en esta legislación todo lo que ha sido el rompecabezas del Real Decreto 8, del Real Decreto 18, la nueva legislación. El Real Decreto 24 ni siquiera lo vamos a citar porque fue todavía peor. Y aquí sí que vamos a tener una definición clara de cuánto tengo que pagar si incumplo,
cuándo incumplo y cuánto tiempo tengo que mantener a la persona en la empresa. No, esa indefinición se acaba. Hay una nueva prestación, ya de alguna forma se desglosa lo que era el SEPE para los ERTEs normales y después otra prestación parecida al SEPE al desempleo que hemos tenido en pandemia para lo que van a ser el ERTE mecanismo red. Esto es importante y veo que está pasando relativamente desapercibido por parte de los análisis y de los analistas, ¿no? Va a haber un acceso automatizado por parte de Tesorería, Servicio Público de Empleo e Inspección de Trabajo a lo que es la información de los ERTEs. Esto es una cosa que además se está modificando tanto en Seguridad Social como en Estatuto de los Trabajadores. La ley modifica ambas leyes para meter este mismo punto. Esto podemos pensar que es simplemente para mejorar la gestión. De hecho, en la redacción del 47 se quita lo que era la obligación de que los datos se transfiriesen desde la autoridad laboral a la entidad gestora. Eso ahora mismo ya no pasa porque lo cogen de forma automatizada. Si bien es cierto que realmente el camino que quiere esta ley y el legislador es controlar de forma muy clara y de forma muy evidente lo que son los ERTEs. Por lo tanto, tenemos que estar todavía más atentos de lo que ya veníamos estando. Me viene a la cabeza una cosa que suele ser bastante problemática porque choca con el periodo de consultas, es el tema del calendario a cumplir el ERTE, ¿no? Pues bien, en estos calendarios también ese acceso va a estar automatizado, ¿no? Y después, como ha explicado Pedro, esperamos un desarrollo legislativo porque aquí hay una disposición derogatoria un poco extraña, deroga todo lo que vaya en contra de la ley, pero no dice expresamente que deroga, ¿no? Y hay ciertos reglamentos que se tienen que actualizar. El de despidos colectivos, 1483, ya ha dicho Pedro, y también el de desempleo, que seguramente incluirá lo que es la nueva prestación, que es el 62584. ¿De acuerdo? Y para entender este mecanismo red, porque es muy ambicioso, lo vamos a estudiar con mucho detalle, tenemos primero que leer la exposición de motivos. La exposición de motivos de la ley probablemente sea la parte más dura de toda la legislación. Dice una serie de cosas que yo voy a transcribir aquí, que son bastante llamativas. Dice que uno de los objetivos de esta ley es acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo, que son el desempleo y la temporalidad. La combinación de ambos ha dado lugar a la precariedad y que visto desde la Unión Europea, el mercado laboral español constituye un planeta lejano. Estos son palabras, todas ellas, directas de la exposición de motivos. No hay nada, ningún añadido de verdad, ¿de acuerdo? Dado a esa enorme volatilidad, se están dando pocas oportunidades a dos herramientas. Por un lado, la flexibilidad interna, que son estas medidas, los ERTEs, una de ellas, ¿de acuerdo? Y la formación. Y esto va a ser clave, porque a partir de ahora, para entender la exposición y para entender, sobre todo, el mecanismo red, vamos a tener que estar linkando ERTEs con formación. Eso es lo que pretende el legislador. Vamos a contrastar si lo que dice el legislador de que España es un país lejano se corresponde o no con la realidad. Vamos a analizar alguna serie de datos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que recoge lo que sería el desempleo de larga duración en los años 2007 y 2014, ¿de acuerdo? Si vemos España, en el año 2007, estamos en unas tasas de desempleo de larga duración bastante próximas a todos los países desarrollados de la Unión Europea. Estamos incluso mejor que algunos de nuestros vecinos, ¿no? Sin embargo, si nos vamos ya al año 2014, vemos que nos disparamos y nos convertimos en el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo de larga duración. Digo el país de la Unión Europea con mayor tasa porque efectivamente está también Grecia, pero Grecia tenía un contexto. Ese contexto griego era que estaba pasando toda la situación del Brexit, etcétera, en aquel momento en Grecia, ¿no? En España en 2014 teníamos crisis, pero no teníamos mayores revueltas sociales, no teníamos un caso griego. Y sin embargo, teníamos la mayor tasa de desempleo de larga duración. Muy bien, pues hasta aquí la ponencia. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Un placer como siempre y ahora sin más doy paso a mi compañera Ana Escandel. Buenos días, muchas gracias Javier por darme paso y muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario. La concurrencia de convenios colectivos se produce cuando, estando plenamente vigente un convenio colectivo en una empresa, por ejemplo, un convenio colectivo de sector, por ejemplo, por tener una vigencia temporal entre 2019 y 2025, por tanto, a la fecha actual estaría plenamente en vigor y resultaría de aplicación. Pero ¿qué ocurre? Que los sujetos con legitimación suficiente para negociar en el ámbito que resulta de aplicación, que la empresa, deciden iniciar un proceso de negociación y acaban concluyendo y aprobando un convenio colectivo de empresa.
en el tiempo en el que ya está aplicándose un convenio colectivo de sector. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos textos legales que, si bien pueden establecer lo mismo en algunas materias, también puede producirse que no establezcan lo mismo, que los términos sean diferentes o incluso que existan contradicciones. Entonces, ¿cómo interpretamos qué prevalece en el caso de que ambos textos contemplen una misma materia? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a desarrollar con mayor detalle. Lo que nos dice la regla general, en primer lugar, que tenemos que tener en cuenta en este sentido es que el primer apartado del artículo 84, regla general, un convenio colectivo durante su vigencia no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios colectivos de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, o bien salvo lo previsto en el apartado siguiente, es decir, salvo el apartado 2. Bueno, las dos excepciones son claras. Que las partes pacten en contrario es muy sencillo. Por lo tanto, lo que nos vamos a detener es en exponer, en desarrollar cuando un convenio puede ir en contra de esta regla de que no puede ser afectado por lo dispuesto en un convenio de ámbito distinto, cuando no va a ser de aplicación y sí que se puede ver afectado. Es decir, que un convenio plenamente vigente diga una cosa, pero por qué circunstancias lo que diga ese convenio sobre esa materia, aunque el convenio esté plenamente vigente, no va a resultar de aplicación. Muchas gracias a todos, como siempre, por seguirnos con los seminarios. Aquí estamos disponibles para lo que haga falta y aportar nuestro granito de arena a muchos compañeros, empresas que están hoy presentes y que, como todos, pues en ese mundo solitario, pues hay la necesidad de juntarse con otros colegas para intercambiar preguntas, como ha sido el turno de preguntas de hoy, que me ha parecido súper interesante. Sin más, agradeciendo de nuevo a los ponentes, agradeciendo a los participantes, agradeciendo vuestra paciencia, cerramos este seminario amenazando, como ya hemos hecho, con volver a realizar algunos más para vuestro interés y en fechas breves que os iremos comunicando. Muchísimas gracias, buena continuación de semana, ser felices. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.